¿Cómo tener la verdadera bendición de Dios? Una de las historias de la Biblia que nos ayuda mucho a comprender cómo conseguir la bendición de Dios es la historia de dos hermanos que peleaban por su primogenitura. Para resumirte esta historia, vamos un poquito más para atrás. Abraham, el padre de la fe, tuvo un hijo y le puso por nombre Isaac. Y cuando muere, Abraham le deja toda su herencia a Isaac. Y nos preguntamos por qué no la dividió en el resto de los hijos. Simplemente porque Isaac era el primogénito. Y el primogénito en aquel entonces recibía doble porción de heredad, recibía autoridad. Era la autoridad de la casa en caso de faltar los hermanos. En caso de morir el padre, era el sacerdote, era el patriarca de la casa. Entonces el primogénito recibía muchas bendiciones y aún así recibía la bendición de Dios. Ser el primogénito en aquel momento te aseguraba la bendición. Cuando Isaac va a tener su hijo con Rebeca, resulta que no iba a tener un primogénito, sino que en el vientre de Rebeca habían dos criaturas formándose. Entonces, de las dos, ¿cuál iba a recibir la bendición? Y aquel que nazca primero. Y había una lucha en el vientre de Rebeca, y Rebeca va a Dios y le dice: Señor, tengo una lucha en mí, yo prefiero la muerte antes que aguantar esta pelea en mi vientre. Y finalmente Dios le dice que en su vientre habían dos naciones, dos pueblos que estarían divididos, y que el mayor, el primogénito, serviría al menor. Interesante, ¿no? Uno piensa que podría ser al revés, el hijo menor sirviendo al mayor, al primogénito. Pero en este caso iba a ser al revés. Y resulta entonces que ser el primogénito no te iba a garantizar la bendición a menos que Dios apruebe esa primogenitura. Interesante que desde ahí ya el primogénito va a tener menos relevancia que antes. Y Dios iba a bendecir al que Él quería bendecir. Nacen los dos hijos. Esaú nace primero. Jacob nace segundo, agarrándose del talón de Esaú. Esaú iba a recibir la bendición de la primogenitura, las bendiciones del Padre, las bendiciones de Dios. Y Jacob no le restaba más que ser un siervo. Pero Dios dijo que iba a ser al revés. Entonces dice la palabra de Dios así en Génesis 25, 27 al 34, que un día Esaú estaba cansado. Y viene Jacob y le dice: Véndeme en este día tu primogenitura, yo te daré un plato de lentejas, pan. Y Esaú dijo: Bueno, ¿para qué quiero la primogenitura si yo me voy a morir? A fin y a cabo no me llevaré nada a la tumba. Y vendió su primogenitura, jurándole a Jacob esa venta. Jacob pensaba que teniendo la primogenitura iba a ser una persona bendecida, se iba a asegurar las bendiciones, pero no fue así. Y cuando sigue contando la historia sobre el mal negocio que hizo Esaú, porque realmente la primogenitura, que era algo grande, cambiarla por un plato de lentejas, es un mal negocio. Ese mal negocio lo hizo ser a Esaú un profano. Dice Hebreos 12, 14 al 17, que no haya ningún profano entre medio de nosotros, que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, como lo hizo Esaú, que por un solo plato de comida vendió su primogenitura. Que no se encuentre entre nosotros alguien como él. Romanos 9, 12 y 13 dice que Dios aborreció a Esaú, pero amó a Jacob por lo que hizo Esaú y por también lo que haría Jacob más adelante. Pero luego de este evento de la venta de primogenitura, finalmente Jacob decide dar un paso más en esta vida de suplantador, de engaños, y fue y engañó a su padre Isaac. Y como Isaac estaba ciego, Jacob se hizo pasar por Esaú y le pidió la bendición. Entonces Isaac, engañado, bendice a Jacob pensando que es Esaú. Y luego cuando viene Esaú a recibir la bendición como primogénito, ya no lo bendice, porque la bendición se la había robado Jacob. Jacob pensaba que si negociaba la primogenitura con Esaú, obtendría la bendición, pero no fue así.
no le trajo bendición a su vida hasta el momento. Jacob pensaba que si engañaba a su padre y su padre lo bendecía, obtendría la bendición, pero no fue así, porque durante los años siguientes Jacob iba a cosechar lo que sembró: engaños, traición. Y resulta que Jacob encuentra a su tío Labán, se enamora de Raquel, negocia con su tío y le dice a su tío: voy a trabajar 7 años por Raquel, si estás de acuerdo. Su tío estaba de acuerdo, así que comienza a trabajar los 7 años. Cuando termina de trabajar los 7 años, no le dan a Raquel, le dan a la hermana de Raquel, a Lea. Jacob resulta engañado y ahora tiene que trabajar otros 7 años más por Raquel, 14 años trabajando para su tío, sin tener una casa propia. Los pastores de Jacob se peleaban con los pastores del tío, se tienen que dividir. Toda una historia de peleas, de engaños, falsedades. Finalmente Jacob engaña a su tío y se va sin avisarle que se iba. Labán se enfurece y lo va a buscar. Y resulta que cuando lo va a buscar también se enteran de que Raquel había robado los dioses de Labán. Una historia de engaños, de idas y vueltas, de peleas. Estaba cosechando Jacob lo que sembró: engaños. Porque aquel que engaña sale tarde o temprano engañado. Porque no puedes obtener la bendición de Dios mediante el comercio, mediante yo te doy esto y vos me das esto. Yo le doy algo a Dios y Él me da su bendición. ¿Será que funciona así? ¿Será que podemos comprar algo tan grande mediante algo tan pequeño que podemos llegar a dar como un plato de comida? Jacob no podía alcanzar la bendición. Por 20 años Esaú lo quería matar, por haberlo suplantado. Por 20 años andaba de peregrino de aquí para allá, sin tener un lugar donde reposar, sin encontrar la paz, engañando y engañado. Ahora pasa lo siguiente: después de 20 años Dios le dice que tiene que volver a su tierra. Y Jacob le agarró un pesar porque dijo: llegó el momento de arreglos de cuentas con mi hermano que me quiere matar. Dios me está pidiendo hacer esto seguramente para que mi hermano tome venganza. Pero Jacob estaba dispuesto a hacer lo que Dios le dijo y se fue a sus tierras. Y cuando se va acercando a sus tierras, allí en Génesis 32, 6 y 7 dice que Jacob escucha que Esaú, su hermano, viene con 400 hombres con él. Es decir, viene con soldados. Él entendió que venía a matarlo. Y angustiado, porque comienza a angustiarse por la situación, divide a su pueblo en partes. Porque si venía Esaú y los 400 hombres y mataban a una parte del pueblo, la otra parte iba a tener tiempo de huir. Se acercaba Jacob al encuentro con su hermano, con miedo, con angustia, y cierta noche ya no aguanta más la situación. Y manda a su pueblo que avance y él se quedó solo. Y esa noche empieza a orar a Dios. Fíjense, después de 20 años, la lucha era tan intensa que él se vuelve a Dios en oración. Pasó esa noche en oración y le aparece un ángel del Señor. Y Jacob piensa que es un enemigo y comienza a luchar. Pero cuando el ángel lo toca y le mueve el encaje del muslo, allí Jacob entendió que este ser era un ser divino y se aferra más a ese ser. Y ese ser divino le decía: déjame ya, que está por salir el sol, ya raya el alba, déjame. Y Jacob se aferra más a él y le dice: no te soltaré si no me bendices. Y en esa declaración lo bendice. Interesante que después de tantos años Jacob seguía sin tener la bendición. Es por eso que ahora le está pidiendo a ese ángel, a ese ser divino: si no me bendices no te soltaré. Es porque no se sentía bendecido. Ahora, tú puedes ir a la iglesia muchos años y no estar bendecido. Si yo te dijera hoy: ¿te sientes bendecido? Decime los motivos. Y si me decís: porque tengo salud, un techo y comida, yo quiero decirte que los impíos también tienen eso. Si me dices: no, tengo trabajo, me llevo bien con mi familia, los impíos también tienen trabajo. Los impíos también tienen familia. ¿Serán esas cositas garantía de la bendición de Dios? Cuidado, no resultemos autoengañados. ¿Por qué razones tenemos la bendición de Dios? Si es que la tenemos. A Jacob le costó largos años
tuvo que cosechar lo que sembró, tuvo que volverse a Dios en oración. Porque cuando Jacob fue a su hermano a negociar no obtuvo la bendición. Cuando Jacob fue con engaños a su padre no obtuvo la bendición de Dios. Pero cuando Jacob fue a Dios, al lugar correcto, finalmente Dios lo bendijo. Toda una noche orando, con lágrimas, arrepentido de su pecado, buscando a Dios como su única salida. Esa noche decisiva, Jacob finalmente es bendecido. Y ahora sí no tenía miedo de encontrarse con los soldados, con Esaú, que le quiten la vida, que hagan lo que quiera. Él ya obtuvo la bendición, no le importaba nada más, porque eso pasa cuando uno recibe la bendición de Dios. Ya no querés nada más en la vida, estás satisfecho, estás protegido, sentís las bendiciones espirituales por encima de las terrenales. No importa si te están engañando, no importa si no tenés trabajo, no tenés salud, no tenés una familia unida. Si tenés la bendición de Dios, vas a estar tranquilo. Por eso en cierta ocasión dijo Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da, porque el mundo también puede dar paz. Pero la paz que ofrece el mundo es temporal. La paz que ofrece el mundo es esa paz pasajera. Que si estás bien económicamente, te sentís tranquilo. Que si está todo bien la familia, la salud, estás tranquilo. Que si hay trabajo, tenés techo, comida, estás tranquilo. La paz que te ofrece el mundo. La paz que te da Dios te alcanza, no importa la circunstancia. Si está por venir un ejército a matarte, no te importa. Alcanzaste la paz, alcanzaste la bendición y estás preparado para cualquier cosa en esta vida, hasta incluso para morir. Ya estás listo. Cuando llegó ese momento y Jacob se entregó en manos de Dios, finalmente se encuentra con su hermano. Pero Esaú ya estaba conmovido. Esaú sabía por lo que pasó su hermano. Entonces en Génesis 33, 4 y 10 dice que Esaú lo abrazó a Jacob, lo besó. Y luego en el versículo 10 dice que Jacob le dice a Esaú, vi tu rostro como el rostro de Dios. Interesante que cuando Jacob fue a Dios, él dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Se encontró finalmente Jacob con Dios cara a cara. Y luego cuando ve a Esaú dice, vi en el rostro de Esaú a Dios. Primero vio a Dios, luego veía en el otro a Dios. Interesante que la ley de Dios se resume en amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque todo lo que le haces al prójimo se lo estás haciendo a Dios también. Tenemos que aprender a ver en el otro a Dios, porque el otro fue hecho a semejanza de Dios. Y debemos amarlo. Más allá de las diferencias, de los defectos, debemos amarlo. Y ver al otro a Dios también. Esta historia se está por repetir, hermanos. La angustia que sufrió Jacob cuando escuchó que su hermano venía a matarlo con un ejército, es la angustia que vamos a experimentar nosotros. Esa angustia, esa desesperación que te lleva a buscar a Dios en oración, es la angustia que vamos a experimentar nosotros en el tiempo del fin. En Jeremías 30, 7 y 8 y Daniel 12, versículo 1, se habla de un tiempo de angustia en el futuro. Un tiempo de angustia para el pueblo de Dios. Pero de ese tiempo seremos librados. Tiempo de angustia, ¿por qué? Porque finalmente en el tiempo del fin, Apocalipsis capítulo 13 dice que saldrá un decreto de muerte para aquellos que se mantengan fieles a los mandamientos de Dios. Habrá un decreto que dice claramente que si no rompemos los mandamientos de Dios, seremos juzgados y se nos dará muerte en los últimos versículos de Apocalipsis 13. Será una angustia, porque el dragón se llenará de ira contra los que guardan los mandamientos de Dios y saldrá a perseguir a los que guardan los mandamientos de Dios. Por eso, Apocalipsis 12, 17 y Apocalipsis 14, 12, se habla de un pueblo que se mantiene fiel a los mandamientos de Dios. No importa las leyes que saque el gobierno, no importa que Satanás se llene de ira y nos venga a atacar. ¿Tendremos angustia? Sí, pero en esa angustia vamos a clamar a Dios, Señor, líbranos de nuestros enemigos. Señor, libra nuestra alma,
porque no queremos tener ese miedo. No queremos temer a los hombres, queremos más bien temer a Dios y obedecer a Dios por encima de los hombres. En esa angustia vamos a clamar a Dios. Cuando salgan las leyes estatales que nos impidan adorar a Dios, así como en el tiempo de Daniel salió la ley que lo impedía también a él y a sus amigos adorar a Dios. Pero cuando eso suceda, buscaremos a Dios, encontraremos a Dios y estaremos tranquilos, no importa qué sucede. Ya tendremos la bendición de Dios. Y en esta vida también, ahora mismo podemos alcanzar la bendición de Dios si solo seguimos esos pasos, si dejamos el autoengaño de lado, si dejamos mirar el problema en la vida de mi hermano y empiezo a enfocarme en mejorar mis problemas con Dios y mi entrega con Dios. Cuando finalmente me entrega a Dios de corazón, recibiré la bendición y estaré preparado para cualquier circunstancia de la vida, sea buena o sea mala. Ya voy a estar con paz en el corazón. Y esa paz que solo Jesús puede dar es la bendición más grande que podemos tener. Dios te bendiga, pero que te bendiga con la verdadera bendición.